Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es el pastor Manuel Delfín y estamos aquí para presentarle hoy el tema las consecuencias del pecado. Dios, los deseos de Dios es que el hombre no peque, pero David desobedeció y llevó grandes consecuencias a su vida y a su casa. Dios los bendiga. Bueno, en esta mañana estamos aquí en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Y como ya les dije, mi nombre es José Manuel Delfín y estamos aquí para bendecirlos en esta mañana con un tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón y las consecuencias del pecado. Amén. Muchas veces nosotros disfrutamos el pecado, pero destruye nuestra casa, destruye nuestro entorno. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar de un hombre que tuvo que sufrir esas consecuencias. Amén. Lo primero que veremos es que el pecado le provoca al hombre una gran satisfacción. Por eso el pecado y Dios no se llevan. El pecado le provoca al hombre una gran satisfacción en su corazón. Y tanto que se apodera de él. Por eso el pecado y Dios no se llevan. Porque cuando el pecado se apodera del corazón del hombre, el hombre saca a Dios de su corazón. El hombre saca a Dios de su vida. Amén. Por eso ahora podemos entender por qué el pecado y Dios nunca se van a llevar. Muchos de nosotros queremos que el pecado habite en nuestro corazón y que también Dios habite. Eso es imposible. Es imposible que el pecado habite en tu corazón y que también el Señor pueda habitar en él. Por eso cuando el pecado llega al corazón del hombre hay una separación. Hay una separación. ¿Por qué? Porque el pecado hace la separación entre el hombre y Dios. Amén. Entonces, lo primero que veremos, y le decía, es que el pecado y Dios no se llevan. Ahorita lo leímos en 2 de Samuel, capítulo 11, del verso 1 al 5, dice: y aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, destruyendo a los amonitas, y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Amén. Amén. Un hombre, hermano, donde Dios habitaba. Un hombre donde Dios moraba en el corazón de David. Un día se descuidó. Un día se descuidó y dejó que el pecado empezara a morar en su corazón. Un día él tenía que estar en otros oficios y se quedó en su casa. Se quedó, dice que se levantó ya muy de tarde. Ya tarde, era el atardecer. Se levantó de su lecho. Porque mira, hermano, cuando nosotros nos descuidamos nuestro corazón, descuidamos nuestra vida, el pecado va a entrar. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros dejamos de orar, el pecado va a penetrar a nuestro corazón hasta que saque a Dios de nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, de que el pecado no le quite el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Otra cosa que llevamos a nuestra casa cuando pecamos es la hipocresía. Cuando yo estaba leyendo esta historia, ¿verdad?,
de segundo libro de Samuel, capítulo 11, me encuentro en el verso 6, del 6 al 9, amén, la hipocresía que se estaba estableciendo en el corazón de David. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Qué tremenda bendición. Dice la palabra, ¿verdad? Que otra consecuencia del pecado es la hipocresía. Amén. Nosotros llevamos a nuestra vida, a nuestra casa, la hipocresía cuando pecamos. Vemos aquí al rey David, amén, tratando de montarle su pecado a Urías, tratando de inculparlo de su maldad. ¿Y qué pasa, hermano, cuando nosotros pecamos? Ahora sí que nos hacemos más hipócritas que los del mundo. Nos hacemos más hipócritas que los que no conocen al Señor. Es muy triste, pero en esta mañana, ¿verdad? Yo vengo a decirte, hermano, si estás en una situación donde el enemigo está tentando tu corazón para volver a la maldad, para volver al pecado, mantente firme, porque el pecado va a traer consecuencias, no tan solo a tu vida. Por eso te decía, el pecado lo disfrutas tú, pero afecta toda tu casa, afecta todo tu entorno. El pecado, hermano, siempre nos va a traer consecuencias graves. Por eso en esta mañana yo te animo de verdad a que entienda, vea, y no le permitas al pecado como en David. Ahora vemos que lo estaba haciendo un hombre hipócrita, un hombre que estaba tratando de inculpar a un hombre inocente de su maldad, a un hombre que antes se deleitaba cantándole al Señor, que antes de que llegara este pecado se deleitaba en la honestidad, ahora estaba participando de la hipocresía. Amén. Y eso es lo que el pecado hace, hermano, viene a destruir. El pecado viene a deformarnos de lo que realmente somos, porque nosotros somos la creación de Dios, nosotros somos algo especial para el Señor, pero cuando el pecado llega, empieza a deformarnos. Aleluya. El pecado hace de nosotros personas falsas. Por lo tanto, cuando pecamos, llevamos a la casa falsedad. En el del verso 10 al 13 vemos cómo cuando David peca, vea, empieza a practicar la falsedad. Dice ahí, vea, en 2 Samuel, del verso 10 al 13, dice, gloria al Señor. Y hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber, a dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa? Y David dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El pecado hace de nosotros personas falsas, ¿verdad? Personas, hermanos, que realmente empezamos a ir en contra de todo lo que Dios nos ha enseñado. Por eso hay que mantenernos firmes, hermano, confiando en Dios, pidiéndole al Señor, hermano, que el pecado no se haga natural en nuestra vida, porque Dios nos llamó de las tinieblas a vivir en luz. Dios nos llamó de las tinieblas a vivir en luz. Dios nos llamó a vivir en santidad. Esforcémonos por agradar a Dios. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Esforcémonos por agradar a Dios, porque ese es el deseo de Dios, ¿verdad? No por agradar a las personas, no por agradar a nadie, sino por agradar a Dios. Y cuando tú te esfuerzas por agradar a Dios, vas a aborrecer el pecado. Vas a empezar a tenerle aborrecimiento a ese pecado que quiere entrar a tu vida. Aleluya. Entonces vemos que
cuando David peca, lleva la falsedad a su casa. El pecado también nos hace personas malvadas, sin sentimientos. No nos importa dañar a nadie, solo nos importa nuestro pecado. Amén. Del verso 14 al 25 vemos eso, ¿eh? Cómo David manda a matar a Urías. Cómo David le dice al general del ejército, pónganlo al frente de la batalla. Pónganlo en donde hay más peligro para que lo maten. Y eso sucede, hermano, cuando nosotros permitimos que el pecado entre a nuestro corazón. El pecado hace de nosotros personas malvadas, sin sentimiento. Amén. Hay veces yo veo hombres, amén, que dejan sus hogares y dejan dolor en sus hijos, dejan dolor en su esposa. También veo mujeres que dejan sus hogares y saben lo único que piensan en el pecado. No piensan en el dolor que están estableciendo en ese hogar. Pero aquí vemos con David, ¿verdad?, que el pecado nos transforma en hombres malvados. David, que era un hombre justo, que era un hombre que amaba a Dios, que era un hombre sensible, que era un hombre temeroso de Dios, ahora estaba diciendo, pongan a Urías en lo más fuerte de la batalla. Pongan a Urías donde más problemas hay para que lo maten. Porque lo que él quería era, hermanos, era lavar su conciencia. Lo que él quería era que su pecado quedara impune. Y eso sucede muchas veces cuando nosotros estamos pecando. No nos importa dañar a nadie, solo nos importa nuestra persona. Solo nos importa el que dirán. No nos importa, hermano, agradar a Dios. Y eso es muy triste. Por eso en esta hora, mi recomendación en este tiempo, hermano, es que nos mantengamos firmes a Dios. Es que nos mantengamos alejados del pecado. Es que no abramos puertas. Porque cuando se abren puertas, ¿verdad?, el pecado llega y el pecado hace su trabajo. Empieza a destruir. Empieza a hacernos a que nos veamos como hombres comunes, como hombres corrientes, como hombres que no tenemos temor de Dios. Pero yo te animo en esta mañana, ¿verdad?, a que le abramos nuestro corazón al Cristo de la gloria. Que si, hermano, está siendo tentado como fue David en su momento, no cedas como él cedió, sino que te detengas y entiendas que vas a llevar consecuencias a tu casa, que le vas a llevar consecuencias a tu familia de ese pecado. Amén. David ahora estaba siendo un hombre sin sentimientos, un hombre malvado, un hombre que quería que un hombre justo muriera. ¿Para qué? Para poder lavar su pecado, para poder él quedar bien delante de la sociedad. Pero eso es imposible, porque el pecado es como el aceite de un carro ya usado sobre una camisa blanca. Se va a notar, se va a notar. El pecado siempre se va a notar. Así es que en esta mañana yo te animo de verdad, hermano, que me estás oyendo ahí, tú que me estás escuchando, que esta sea una llamada de atención a tu vida, que entiendas que Dios te está hablando y que si el enemigo te está diciendo no va a suceder nada, porque eso es lo que el enemigo hace, nos presenta el pecado y nos dice no va a pasar nada, no va a pasar nada. Si pecas luego te arrepientes. A cabo todos pecan. La carne es débil, son dichos de Satanás para que tú cedas a los deseos de él. Pero en esta hora vengo como un centinela de Dios a decirte, Dios te está llamando en esta mañana. Dios te está hablando para que te mantengas tus vestiduras limpias. Dios te está hablando para que te mantengas en integridad. Dios te está hablando para que tu corazón siga siendo un corazón sensible, noble, guiado por Dios. Aleluya. Entonces vemos ahí en 2 Samuel 11, del 14 al 25, ¿verdad?, que David se hace un hombre malvado, que David quiere matar a Urías. Pero otra cosa es que el pecado te trae soberbia y muerte a tu casa. Eso, qué tremendo, hermano. Fíjese, yo estaba leyendo 2 Samuel 12 del 1 al 7 y 2 Samuel 12 del 18 al 19.
el pecado te trae soberbia y muerte a tu casa. Cuando el profeta confronta a David y le dice, ¿sabes? Le dice la historia, había un hombre que teniendo muchas corderas, vino un hombre de camino que tenía hambre y no quiso matar ninguno de ellas, sino que agarró la cordera, una sola corderita que tenía un hombre, la cual había criado con sus propias manos. David se llena de ira y se enoja y dice, no, ¿quién tal hizo que pague 4 tantos? Y es merecedor de muerte. Porque hay veces es muy fácil ver el pecado de alguien más, pero no miramos el nuestro. Muchas veces yo me he dado cuenta que muy fácilmente miramos los pecados de los demás, los errores de los demás, pero cuando se trata de nosotros no los miramos. Y ahora David estaba juzgando su propia, estaba dando un juicio para su propia vida, porque él se le hizo algo muy despiadado, la historia que Natán le estaba contando, no sabiendo que era la suya. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros somos muy fácil de juzgar a los demás. Somos muy fácil de ver el pecado en otro, pero nunca queremos verlo en nuestra propia vida, ¿verdad? Nunca queremos reconocer lo que estamos viviendo. Y cuando yo estaba, el pecado te trae soberbia. ¿Por qué? Porque David era soberbio. No quería darse de cuenta. Era muy bueno para enjuiciar a alguien más, pero no era correcto para reconocer su error. Y también trae muerte el pecado. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que el niño que concibió esta mujer, Betsabé, con él, dicen que el niño se enferma y muere. Porque cuando nosotros pecamos, llevamos muerte, no tan solo física, hermanos, también muerte espiritual. Ya no queremos leer la palabra, ya no queremos orar. El pecado nos aleja completamente de nuestra relación con Dios. El pecado realmente lo que hace es nos separa completamente del Señor, ¿verdad? Ese es el propósito del pecado. Pero en esta mañana yo vengo a animarte de verdad, amada persona que me estás oyendo, tú que me estás escuchando ahí, que realmente mantengas tu corazón, que si tú estás pecando en este tiempo te apartes del pecado, porque son tiempos de misericordia y de bendición para tu vida. Si estás oyendo esto, no es porque Dios te quiera condenar, es porque Dios quiere hacer misericordia contigo. Sí, tú que me estás oyendo, y si tú que me estás oyendo también realmente tienes una vida de constante pecado, yo te animo a que le entregues tu vida a Jesús. Él es el único que puede quitar esa vida de desorden que tú vives. Es el único que puede ayudarte. Él no viene a condenarte, Él no viene a juzgarte, Él no viene a señalarte. Pero sí quiero decirte, como dije en un principio, el pecado lo disfrutas tú, pero trae consecuencias a tu casa. Amén. Pero hay esperanza si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Gloria a Dios. Fíjate que yo estaba leyendo 2 Samuel 12 del 13 al 20 y quiero leértelo para la honra y gloria de Dios. Dice así, vean, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por tanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al 7º día murió el niño. Temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de tierra, se lavó, se ungió y cambió su ropa, entró en la casa de Jehová, adoró, después vino a su casa y pidió
y pidió y le pusieron pan y comió. Pero no quiero terminar esta predicación sin decirte algo. Hay esperanza si nos arrepentimos y nos apartamos del pecado. Amén. Siempre va a haber esperanza, siempre va a haber una oportunidad, porque la idea de esto no es venir a poner una condenación sobre tu vida. La idea de esto no es venir a poner una carga sobre ti. ¿Qué hizo David? Reconoció que había pecado. Eso es lo que tú que me estás oyendo tienes que hacer. Reconocer, Señor, estoy pecando delante de ti. Señor, estoy haciendo lo incorrecto delante de ti. Y sabes, Dios te va a perdonar. ¿Y qué hizo David? Adoró al Señor con todo su corazón. Hermanos, vuelve a retomar tu adoración con Dios. Vuelve a retomar tu tiempo con el Señor. Gloria al Señor. Bueno, y le damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Amén. Bueno, pues yo quiero decirte en esta tarde, en esta mañana, de verdad, Dios quiere bendecirte. Dios quiere entrar a tu vida, Dios quiere entrar a tu corazón. Y quiero en esta mañana orar por estas personas, por Cristina. Vamos a orar por Cristina, por sanidad y por sus pulmones y por todo su cuerpo. Padre, yo te honro por la vida de Cristina, Señor. Señor, porque tú eres poderoso y porque sé que tú harás la obra en la vida de Cristina, Señor, que vas a traer sanidad a esos pulmones. Fortalece su caja pleural, Señor. Y declaramos que todo su cuerpo está sano por la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios mío. Gracias porque así va a ser. Gracias por tu santa y divina presencia, Señor. Te honro y te bendigo. Señor, también te pedimos por Silvia Flores. Señor, Silvia Flores pide por Fred Flores. Sufrió un accidente y está en coma. Santo es tu nombre. También por su suegra que tiene 89 años, siente soledad. Señor, glorifícate en la vida de Fred Flores, Señor. Está en coma, Padre, pero para ti no hay nada imposible. Dale una oportunidad, Señor, que él te conozca, Señor. Una oportunidad para Fred Flores, para que sea salvo, para que conozca de ti, Señor, y pueda recibirte en su corazón. Y si ya te recibió, Señor, haz un milagro en él por amor a tu nombre. Su familia lo está pidiendo. Silvia está pidiendo por Fred, Señor. También te pedimos por la suegra de Silvia. Tiene 89 años y se siente sola. Señor, glorifícate poderosamente en la vida de Silvia, mi Dios. Padre, te honro, te bendigo. Hay más oración, Señor. Señor, te pedimos por la familia Muñoz. Señor, Gustavo Muñoz, Señor, es alcohólico y su familia está pidiendo que sea libre. Padre, tú eres poderoso. Empieza a glorificarte ahora mismo en el nombre de Jesús, en la vida de Gustavo, y erradicamos todo espíritu de alcoholismo en el nombre poderoso de Jesús, para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Oh Padre, hazlo libre y aplicamos la sangre de Jesucristo el justo en la vida de Gustavo y es libre de todo alcoholismo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí recibiendo las peticiones de oración, ¿verdad? Pero no quiero terminar sin decirte, ¿verdad? Verdaderamente hay esperanza. Tú que me estás oyendo, tú que me estás escuchando, ¿verdad? Que estás escuchando este programa unidos en el amor de Cristo. ¿Sabes? De verdad tienes esperanza. No vengo a traer una palabra para condenarte. No vengo a traer esta palabra para que te quedes en que estás pecando contra Dios. No, traigo esta palabra para despertar una conciencia y que sepas que Dios quiere nuevamente tomar tu corazón, que Dios quiere habitar ahí, que Dios quiere entrar, que Dios nuevamente quiere dirigir tus pensamientos, que Dios nuevamente quiere dirigir tus pasos, que Dios nuevamente quiere dirigir todo tu ser. Solo ábrele tu corazón a Dios y Él está dispuesto a levantarte. Él está dispuesto a restaurarte. Él está dispuesto a hacer lo que hizo con el rey David. Verdaderamente, ¿verdad?
Dios está dispuesto a bendecirte. Ábrele tu corazón. Aún no es tarde. Mira, si tú quieres hablarnos, puedes hablarnos aquí al canal. Y ahorita que salgamos del aire también podemos orar por ti. Ahorita dejaré mi número telefónico, pero de verdad queremos ser de bendición para tu vida. Queremos que si tú andas apartado de Dios, vuelvas a retomar tu relación con Cristo. Y si tú que me estás oyendo y me estás viendo ahí en la televisión, no conoces al Señor, pero sientes en tu corazón que ya no puedes seguir con esta vida de pecado, con la vida de pecado que estás viviendo, hoy puedes entregarle tu vida a Jesús. Solamente haz una oración allí y dile al Señor que estás arrepentido y que quieres que le entre a tu corazón, que quieres que Él tome tu corazón, y Él lo va a hacer. Él va a hacerlo. Él va a hacer la obra contigo. Él va a hacer la obra en tu casa. Él va a hacer la obra en tu familia, porque Él está dispuesto a ayudarte. Bueno, fue un gusto estar contigo en este tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. Verdaderamente es una bendición poder compartir contigo esta palabra. Mi nombre es José Manuel Delfín y estamos pastoreando en la ciudad de Juárez, calle Central Campesina, número 1414, Colonia La Campesina. Amén. Y para nosotros será un gusto recibir una llamada tuya y poderte bendecir en oración a la hora que sea. Estamos dispuestos a bendecirte. Y recuerda, verdaderamente, esta palabra no se subasta porque costó sangre. Cristo te ama, Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere entrar a tu corazón, Cristo quiere restaurar tu casa. Y en momentos difíciles, Cristo siempre estará dispuesto a ayudarte. Cristo siempre estará dispuesto a hacer su obra contigo. Cristo te ama. Dios te bendiga. Fue un placer estar contigo, el pastor Delfín. Que Dios te bendiga y estaremos aquí la próxima semana con otro mensaje que te traerá vida, que te traerá bendición, que te traerá regocijo. Amén. Porque el propósito del Señor, que tú estés mirando este programa, es bendecirte. Por eso cada martes de 11:30 a 12, aquí nos vamos a estar oyendo. ¿Para qué? Para que recibas una bendición de parte de Dios. Hasta la próxima.